Muy buenos días, hermanos, la paz del Señor esté con ustedes. Mi nombre es María Luisa de la parroquia El Ángel. Hoy es lunes 13 de julio y vamos a darle lectura al Santo Evangelio que está tomado de San Mateo capítulo 10. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y a los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en el contexto del Evangelio, si nos vamos a nuestra realidad actual, estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos difíciles para la humanidad, para las naciones. Imaginémonos cómo nos ha afectado o ha afectado a los hermanos del terremoto de Venezuela, cómo está afectando las guerras en Medio Oriente y que poco a poco se van extendiendo, los países que están sufriendo de hambre, países y cristianos que sufren confusión de fe, un cisma más en la iglesia, iglesias que no quieren mantener el mandato de Pedro, iglesias tibias, familias divididas, el calentamiento del sol. Si miramos las noticias, vemos que Europa, Italia, España, Portugal, cómo están sufriendo por este calentamiento. Y si nos quedamos en nuestro país, es lo mismo. Nos damos cuenta que poco quiere llover y que cuando llueve, pues las tormentas son bien intensas, no como en tiempos anteriores. Los cultivos para las personas que siembran, pues ahí están todos sequitos, ¿verdad? Porque no ha habido bastante o lluvia. Y vamos a reflexionar también ahora que la fe se divide, hay veces, en la misma casa, porque hay unos que creen y otros que se burlan. Muchos te van a decir: guarda tu religión, todos los caminos llevan a Dios. Creo que es un dicho bastante común ahora en este tiempo. Hoy debemos hacer un alto en nuestra vida, hermanos, y tomar decisiones espirituales importantes, porque no se puede estar con Dios y con el mundo. Hay que hacer una entrega y abrazar la cruz de cada día. Nuestra Madre Santísima, la Virgen María, se ha estado manifestando en varios lugares y nos está enviando mensajes
a través de videntes o místicos, a través de su palabra, para llevar una vida intensa de oración, una vida de entrega, porque vienen momentos duros, momentos muy difíciles para la humanidad. Y ella nos quiere proteger, y solo podemos estar protegidos al lado de Jesús. También ella en sus mensajes nos ha invitado en muchas ocasiones a consagrarnos al corazón de Jesús, al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, para que estemos protegidos en estos tiempos difíciles que vamos a enfrentar. También en muchas ocasiones nos ha pedido orar el Santo Rosario todos los días y en familia. Hermanos, cuando nosotros oramos el rosario hay muchas promesas que van acompañadas de esta bella oración. Creo que lo más que puede llevar son unos 40 minutos para poder rezar este Santo Rosario. Todos los días podemos hacer ese espacio y vamos a tener una protección especial. No vamos a morir sin sacramentos. Nuestra Madre va a estar allí en el momento de nuestra agonía. Y muchas promesas más que hay en relación al rezo del Santo Rosario. También se nos ha pedido en muchas ocasiones que oremos el Santo Trisagio. Esta es una oración muy bonita, que tiene promesas de sacar a muchas almas del purgatorio, incluyendo nuestras familias. Y también una protección en tiempos difíciles, en estos tiempos que estamos enfrentando, que ya no son como los de antes, y que nosotros podemos ver diferentes señales. Y también, hermanos, creo que es importante que nos unamos para elevar nuestras oraciones a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad, para que nos mande la lluvia y que nos baje la temperatura del sol. ¿Verdad? Que Dios se apiade de nosotros y que tenga misericordia. En el contexto del Evangelio, Jesús manda a los 12 apóstoles a predicar el Evangelio y les hace una advertencia. Les dice que les va a costar. Serán entregados a los tribunales, odiados por todos, como lo dijo en el envío misionero. De algo que debemos estar convencidos, que Jesús no vino a destruir familias. Él vino a poner a Dios en el centro. Y eso saca a la luz lo que no está bien. Miqueas lo decía para describir tiempos de infidelidad a Dios. Y Jesús lo usa para decir, cuando yo llegue va a pasar lo mismo. Seguirme será una decisión seria, porque Jesús te pide cosas que chocan con las del mundo. Pero, hermanos, en estas dos realidades de Dios y el mundo hay prioridades muy distintas. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor en el Evangelio. Y el que ame a sus hijos más que a mí, no es digno de mí. Si tu padre dice no vayas a misa, mejor trabajemos. Si tu mamá dice no perdones, no se lo merece. Pero seguir a Jesús implica obedecer primero a Dios. Y eso duele, porque es un mandato que hay que cumplir. Pero eso es amor verdadero. Entonces aquí te pones en contra de tus padres cuando no obedeces una orden de ellos. Y también
en esta misma realidad de Dios y el mundo hay valores distintos. El mundo busca comodidad, busca dinero, busca fama. Pero Jesús dice, toma tu cruz, sirve en la iglesia, sirve a los hermanos, perdona al que te ofendió. Y en las familias, por ejemplo, cuando un hijo elige vivir en castidad, vivir en honestidad, no robar, no ir a fiestas, los papás dicen, qué exagerado este o qué exagerado mi hijo. Entonces ahí se genera, quiera o no, un choque en la familia. Se genera una división porque hay una crítica. Y lo mismo sucede con la nuera que se pone en contra de la suegra. Bien porque la nuera quería ser catequista o quería ir a la iglesia, o porque la suegra también quería hacer lo mismo o otra cosa. Entonces ahí se vuelve como un conflicto. La familia hay veces es la misma enemiga de la fe en la casa. El discípulo, hermanos, también tiene una misión distinta. Dios y el mundo pues siempre van por la misma línea, ¿verdad? El discípulo es enviado, ya no vive para él. Cuando, por ejemplo, en la familia, una hija o un hijo toma la decisión de irse a un seminario, de ser catequista, y hay que ir a dar la catequesis los sábados, o el hijo tiene que irse por mucho tiempo, dejar su comodidad a sus padres, a su familia, que en muchas ocasiones pues los papás hasta eligen la carrera de sus hijos, no, es que él va a ser médico, que él va a ser ingeniero, que él va a ser abogado, y cuando de repente Dios llama, el hijo dice, me voy para el seminario. Y entonces esto a la familia muchas veces le cae como una baldada de agua fría. Entonces hay cierta división porque no hay apoyo para sus hijos en esta vocación tan importante. Entonces, hermanos, aquí se genera la tensión, hay ya una tensión en la familia, se pierde la paz cuando no logran un acuerdo. Y así muchas veces pueden pasar, qué sé yo, 1 año, 2 años o menos para poder reanudar tal vez o aceptar dicha vocación. El enfrentamiento no lo busca el cristiano, lo provoca la gracia del Evangelio al chocar con el pecado y la comodidad. El significado del texto entonces, hermanos, es que amemos a Jesús primero y por eso vamos a amar mejor a nuestra familia. Que no traiciones tu fe para tener paz. Que Dios debe estar en el centro de tu familia, en el centro de tu vida. Decía Santa Teresa de Calcuta, si quieres cambiar el mundo, vete a casa y llama a tu familia. A modo de ejemplo, cuando un hijo decide ir a un grupo juvenil, rezar el rosario, ir a un retiro, al inicio la familia se ríe de él. Ya te volviste fanático. Y muchas veces los enemigos pues son los propios de su casa. El que quiera salvar su vida la perderá. El que pierda su vida por mí la encontrará, dice el Señor en el Evangelio. Perderla por él. Servir al hermano aunque no te lo agradezca. Perdonar al otro aunque te cueste. Callarte cuando vas a ofender o a humillar a tu hermano. Y también salvar la vida es perder los planes, los títulos, lo que yo quería en mi vida. Y como María decir, hágase en mí según tu voluntad. Dios te pide ser catequista y quería descansar los domingos o los sábados.
dejas tu plan por el de Jesús. También perder el miedo por el qué dirán, testimoniar en el trabajo, defender la vida, ir a misa aunque se burlen de ti, morir a la comodidad, dejar el celular, dejar el sofá, dejar la televisión para ir a Jesús. Cuando te entregas por Jesús, ganas cosas que el mundo no da. Una vida interior, llena de paz. No vives angustiado por tener más, por caerle bien a todos. Tu corazón descansa en Dios. Eres muy feliz. Vida para los demás. Te vuelves útil. Quieres servir, quieres ayudar, quieres misionar, quieres visitar a un enfermo. Y la vida eterna, la promesa grande. Lo que das aquí, Dios te lo devuelve 100 veces y en el cielo completito. Dice el Evangelio, quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Jesús se refiere a los 12 apóstoles que acaba de enviar, pero se extiende a todos los que hoy continúan la misión, que son los obispos, sacerdotes, catequistas, misioneros, papás que educan en la fe. Entonces nos fijamos, hermanos, que hay una cadena y la cadena de Dios es enviar y recibir. Imaginémonos, Dios Padre envió a Jesús. Jesús envía a los discípulos y nosotros recibimos a los discípulos, a los enviados por Jesús. Recibir a un misionero es igual que recibir a Jesús, que recibir a Dios Padre que envió a Jesús a este mundo. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Y si damos un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, de estos enviados, de estos misioneros, de estos que nos llevan un mensaje, que nos llevan una unción, que nos llevan la comunión, yo les aseguro que no perderán su recompensa, dice el Señor. En esta última parte del Evangelio hay una recompensa enorme de Dios. Si nosotros nos vamos a unos ejemplos bíblicos, por ejemplo, la viuda de Sarepta en Primera de Reyes 17 dice que recibió a Elías porque era profeta. Le dio su último pan y la recompensa que no le faltó comida en 3 años de hambre. Qué importante. Otro ejemplo, la Sunamita, Segunda de Reyes 4, hizo un cuarto a Eliseo porque era un hombre de Dios. La recompensa, esta mujer no podía tener hijos, Dios le dio un hijo. Obró un milagro en su vida. Tenemos el ejemplo de Zaqueo que recibió a Jesús en su casa con mucha alegría, entusiasmo. Jesús lo recompensa cuando le dice, hoy llegó la salvación a tu casa. Lidia en Hechos 16 abrió su casa a Pablo y Silas y la recompensa es que toda la familia se bautizó y siguió a Jesús. Los que recibieron al enviado reciben el mismo milagro que el enviado llevaba. Si nosotros recibimos a un misionero, estamos recibiendo a Jesús. Estamos recibiendo lo que ese misionero lleva, ese milagro que él lleva. Dios sigue enviando profetas y justos
Nuestros párrocos, nuestros sacerdotes, hay que recibirlos, hay que ir a misa, hay que confesarnos, hay que apoyarlos en la parroquia. Al catequista, hay que recibirlo llegando temprano, participando y animando a otros para que se unan. La recompensa, hermanos, es la paz. Puede ser la conversión de un hijo, puede ser una vocación especial a la vida religiosa, vida sacerdotal u otra vocación. Da fuerza en la prueba y es un gozo que no se acaba. Entonces tenemos muchas recompensas. Si recibimos a los hermanos de buena manera, con amor, porque son enviados de Jesús. Para poder ir concluyendo, hermanos, seguir a Jesús divide al mundo, pero une con Dios. Y todo lo que des por Él te lo devuelve multiplicado. Seguir a Jesús es ponerlo en primer lugar. Aunque la familia, el trabajo y los amigos no lo entiendan. Ser discípulo cuesta, hay que tomar la cruz, hay que morir al ego, al orgullo, a mis propios planes, a lo que mi cuerpo me pide. Cuando recibo a un profeta, a un justo, o doy un vaso de agua, recibo a Cristo. Sirvo a Cristo, doy un vaso de agua a Cristo. Dios me da recompensa de profeta y me hace parte de su misión. Monseñor Romero predicaba los domingos por la radio, denunciaba las muertes, defendía a los pobres, sabía que lo podían matar, pero puso a Jesús antes que su seguridad. Antes que caerle bien al gobierno de aquellos tiempos y a los poderosos de los años 80, prefirió estar bien con Jesús. Y por eso, hermanos, si nos vamos a la historia, hubo división hasta en su propia iglesia. Que el mensaje de este día nos ayude a tomar la cruz, a seguir a Jesús, a entregarnos a Él, a hacer lo mejor por Él, que Él ocupe el primer lugar en nuestra vida, para que nuestro gozo sea eterno y podamos ser misioneros, podamos ser enviados a predicar este evangelio con amor, por el reino de los cielos, por amor a nuestros hermanos. Ave María Purísima, sin pecado concebida.